Hola, esta vez veremos cómo apareció el mortero moderno durante la Primera Guerra Mundial, para adecuarse a la realidad de la guerra de trincheras. Previo a ese momento, muchos siglos atrás y algo de tiempo después que aparecieran las primeras armas de fuego, aparecieron los primeros morteros, armas ideales para lanzar proyectiles sobre obstáculos. Por esa razón, por siglos los morteros fueron usados en operaciones de asedio. Eso dicho, en las primeras etapas de la Primera Guerra Mundial, los europeos esperaban que ese conflicto fuera de muy corta duración, caracterizado por ejércitos que se hallarían ejecutando maniobras a gran velocidad. Por esa razón, en los ejércitos de campo europeos, la enorme mayoría de las armas de artillería eran de calibre mediano, muy móviles y con una alta cadencia de fuego. Eso sí, como los alemanes esperaban hallar algunas fortalezas en su camino, trajeron en su flanco derecho algunas armas de asedio, morteros y obuses muy pesados que fueron usados en la limpieza de varias fortificaciones que hallaron en Bélgica. En esos primeros días de la guerra, el avance alemán continuó a lo largo de Francia y Bélgica, y la velocidad de aquellos ejércitos fue impresionante para ser ejércitos que se movían a pie. Pero finalmente, tras la famosa batalla del Marne, el avance alemán se detuvo, y ahora que el frente se había estabilizado, el enorme poder de fuego de los ejércitos hizo que fuera necesario proteger a la tropa en fortificaciones de campo, como lo vimos en el video dedicado a los primeros meses de la Primera Guerra Mundial, y el link al mismo está arriba a la derecha. Simplemente se había arribado a la famosa guerra de trincheras. Excavar trincheras para la infantería era una tarea relativamente fácil, pero excavar trincheras para la artillería era una tarea difícil. Las piezas de artillería, incluso las de calibre medio, eran relativamente grandes por sus coreñas. Cada emplazamiento para una sola pieza de artillería sería relativamente grande y muy conspicuo entre las primeras líneas de trincheras. Por esa razón, desde el inicio de la guerra de trincheras, la artillería de campo fue enviada hacia la retaguardia de los sistemas defensivos. Pero hallándose allí, la artillería de campo ya no tenía una línea de visión directa para el apoyo de la tropa. Efectivamente, ahora la enorme mayoría de los obuses y cañones de artillería solo podían proveer de un fuego de apoyo indirecto para la infantería que estaba en las primeras líneas. El problema a resolver por los beligerantes era tener un arma de corto alcance que tuviera un fuego preciso, que pudiera ser transportada manualmente por las angostas trincheras y que pudiera ser usada contra trincheras enemigas que se hallaran tan cerca como 100 metros. Además, las nuevas armas tenían que ser fáciles de esconder y que éstas lanzaran proyectiles explosivos capaces de dañar o incluso destruir las defensas enemigas. En otras palabras, tenían que ser armas de apoyo cercano para los infantes en las primeras líneas. Con esas características en mente, los alemanes ya tenían a los Minenwerfer, armas que habían desarrollado tras observar los asaltos de la infantería japonesa contra las fortificaciones de campo rusas durante el asedio de Port Arthur en la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905. Los Minenwerfer alemanes eran de 3 calibres, el ligero de 76 milímetros, el mediano de 170 milímetros y el pesado de 250 milímetros. Esas armas eran útiles, pero también hemos de reconocer que su complejo sistema hidráulico para absorber el retroceso de los disparos era costoso. Aún así, estas armas eran extremadamente efectivas que lanzaban sus proyectiles de alto explosivo contra las trincheras aliadas con gran precisión, y su efecto era devastador. Y fueron una amarga sorpresa para los franceses y británicos. Pronto los aliados buscaron tener un arma similar, pero inicialmente no las tuvieron y como una medida de emergencia pusieron en servicio a viejos morteros de museo de la época napoleónica. Pero claro, solo era una medida de emergencia, y pronto se hallaron produciendo sus propios modelos de morteros. Pero sus primeros modelos fueron complejos y de difícil uso, como el Toffee Apple, un arma cuyo tubo tenía un calibre de 51 milímetros,
pero que lanzaba un gran proyectil esférico de 230 milímetros que pesaba 42 libras. Y en aquel proyectil, aquellas libras de explosivos causaban una enorme cantidad de daño. Sin embargo, por su difícil uso, esa arma solo podía efectuar de 2 a 3 disparos por minuto. Los aliados definitivamente estaban buscando diseños más sencillos. Y entonces el británico Frederick Wilfred Stokes entró en escena habiendo terminado en enero de 1915 su primer diseño del que sería el abuelo de los morteros modernos. Lo interesante es que su diseño inicial fue rechazado por las Fuerzas Armadas británicas, pero aquel persistió, y finalmente el potencial de su arma fue reconocido, y pocos meses después comenzó la producción de la misma. Y lo interesante es que el mortero de Stokes era el arma de fuego lanzaproyectiles más simple posible. La parte principal del arma era un tubo de ánima lisa que tenía en el fondo del tubo un simple percutor fijo. Y la importancia es que al soltar un proyectil dentro del tubo del arma con el impacto con el percutor detonaba la carga de pólvora impulsora del proyectil. Simplemente el mortero de Stokes no necesitaba de un complejo mecanismo de tiro. Y todo el mortero era complementado con una base fija que absorbía el retroceso del arma contra el suelo y un bípode muy ligero. Ese fue el nacimiento del mortero moderno como lo conocemos hoy en día. Un arma compacta que podía ser usada, sin problema alguno, dentro de los confines de las trincheras. El mortero Stokes era de 81 milímetros de calibre, lanzaba proyectiles de 10 libras de peso y pesaba solo 104 libras. Era manejado solo por 2 soldados, y en una emergencia podía disparar hasta 30 proyectiles. Comparemos ese mortero contra una pieza de artillería similar, una pieza de artillería conocida como el 18 libras británico, un arma que tenía un calibre de 84 milímetros y que precisamente disparaba proyectiles de 18 libras de peso, un arma que en una emergencia podía disparar un máximo de 20 proyectiles por minuto. Lo interesante es que esa arma requería de un equipo de 6 artilleros y pesaba 2.825 libras. La pieza conocida como el 18 libras británico era 28 veces más pesada que el mortero Stokes y definitivamente requería de un emplazamiento mucho más profundo, ancho y largo para poder ser usada. La pieza de artillería 18 libras de los británicos definitivamente no se adecuaba a ser usada en las trincheras. Para ese trabajo, el mortero de Stokes era la solución ganadora. Bueno, hemos llegado al final de otro video. Una nueva arma había entrado al inventario de los ejércitos modernos. La idea principal de este video es que siempre existe la necesidad de adaptarse a cada situación de combate. Y cuando se arribó a la guerra de trincheras, la nueva situación creó la necesidad de nuevas armas que se adecuaran a los confines de las trincheras. Los Minenwerfer alemanes eran una opción, pero desde el punto de vista de simplicidad, esas armas eran complejas y costosas. Eso sí, su sistema hidroneumático sobrevivió más allá de la Primera Guerra Mundial, y fue adaptado para la creación de piezas de artillería modernas como el 2B9 Basilek, de la antigua Unión Soviética, que aún sigue siendo producido en Rusia. Sin embargo, el diseño más práctico para ser usado en los confines de una trinchera y para ser un arma de apoyo directo para un batallón o para una compañía de infantería fueron y son los morteros del estilo Stokes, que desde ese momento han sido construidos en una gran variedad de modelos por una gran cantidad de naciones. Bueno, espero que este video les haya gustado, y si les gustó, estoy más que seguro que les van a gustar el contenido y la narración de mis libros que tengo a la venta con la editorial Almuzara y con Amazon. Y también, si desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre le agradezco mucho a mis Patreons por su apoyo. Y para el próximo video, ya realicé un video anterior de las razones por las cuales el general George Armstrong Custer no debería de haber tenido un mando independiente para la batalla de Little Big Horn. Y arriba está el link a ese video.
Pero ahora quiero hacer un análisis táctico de esa batalla, donde varios de los pueblos de nativos del norte de América lograron su mayor victoria sobre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Atentamente, Víctor Aguilar Chán.